Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Pastificio de Nicola. Mi nombre es Andrés y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo salar una panceta de cerdo al estilo italiano. Es uno de los dos tipos de panceta más comunes que se conocen en Italia. Uno es la panceta arrotolata o arrollada y el otro es este que les voy a mostrar hoy, que se llama panceta tesa o chata. El método que voy a utilizar no es con cama de sal, voy a usar solamente un porcentaje de sal de acuerdo al peso de la panceta. Es un método sencillo y se puede hacer tranquilamente en casa. Acá tengo un pedazo de panceta a la que le voy a dejar el cuero. Pesa un poquito más de 650 gramos y la proporción de sal que voy a usar es de 40 gramos de sal por cada kilo de carne. Así que haciendo una regla de 3 simple me da alrededor de 30 gramos. También tengo media cucharadita de pimienta negra molida y media cucharadita de ají molido. Se los voy a agregar a la sal y voy a mezclar bien. Ahora lo que voy a hacer es cubrir bien la panceta del lado de la carne con la sal y los condimentos. En este caso yo voy a dejar el cuero, no se lo voy a quitar, así que cubrimos bien todos los lados, masajeando y presionando para que la sal y los condimentos se adhieran bien a la carne. Una vez que tengo la panceta bien cubierta con la sal y los condimentos, lo que voy a hacer es simplemente guardarla en la heladera, en la parte más baja, y la voy a tener ahí durante 7 días. La voy a poner en un recipiente con una tabla así de forma inclinada para que drenen mejor los líquidos, y la voy a ir rotando todos los días 45 grados. Después de 24 horas, fíjense que la carne ha soltado bastante líquido y al tacto se siente ya un poquito más firme. La voy a pasar a un plato de metal, puede ser de vidrio también, porque la madera suele juntar bacteria y olores, así que mejor si lo hacen en un recipiente de metal. Fíjense la cantidad de líquido que ha largado. Luego de 7 días dentro de la heladera, la carne ya va a estar bastante más firme, bastante más seca y ya habrá dejado de soltar líquido. Así que lo que vamos a hacer ahora es lavarla bien. La voy a lavar en mi caso con agua, pero también pueden usar cerveza o vino. Pueden hacerlo también directamente bajo el chorro de la canilla. Quitamos bien el excedente de sal y la secamos bien lo mejor que podamos con un paño de cocina o unas toallas de papel. Para preparar el condimento final voy a usar una hojita de laurel. La voy a romper bien chiquita con las manos. También una cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de ají molido, media cucharadita de pimentón, media cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de azúcar rubia, media cucharadita de sal y una pizca, más o menos un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Los condimentos son a gusto de cada uno. Nuevamente lo vamos a esparcir por encima y vamos a cubrir la parte de arriba y los lados de la panceta con los condimentos. Nuevamente masajeamos y presionamos para que se adhieran bien en la superficie y los lados arriba y en los lados de la panceta. No le vamos a poner condimentos en el lado de la grasa porque luego se lo vamos a retirar. Una vez que tenemos la panceta bien cubierta con los condimentos, lo que vamos a hacer ahora es colgarla. Yo voy a usar un ganchito de alambre, pero también pueden usar un hilo choricero o un hilo sisal. Le hacemos un agujerito, pasamos el ganchito o el hilo de lado a lado y así la vamos a poder colgar. Antes de llevar a madurar a la heladera, la voy a colgar por 24 horas a temperatura ambiente en un lugar fresco y oscuro de la casa. Recuerden de poner un recipiente debajo porque va a gotear un poquito de grasa. Antes de colgarla en la heladera, les recomiendo que la vuelvan a pesar. Escriban el peso en un papel y a los 15 o 20 días la vuelvan a pesar, y si ha perdido del 35 al 40% de su peso, la panceta estaría lista para consumir.
Bueno, fíjense, acá la tenemos luego de haber estado curándose dentro de la heladera por 21 días. Así es como se ve. Primero le voy a quitar un poco del cuero porque es muy duro, pero no lo tiren porque lo pueden usar para condimentar una salsa o un estofado. Una vez cortada se puede conservar tranquilamente en la heladera por 2 o 3 meses. Solamente hay que envolverla con papel film o papel fiambrero o papel manteca para impedir que se siga secando. Ahora la voy a probar con este pan ciabatta que he preparado especialmente para probar la panceta. Es un pan rústico y la vamos a probar. Y está buenísima, tiene un aroma y un sabor muy ricos. Bueno, y esto ha sido todo. Si les gustó el video, como siempre, no se olviden de dejar un me gusta y suscribirse al canal. Y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Dejen sus comentarios acá abajo y cuéntenme qué les pareció este método. Y anímense a hacerla porque es muy sencillo y resulta. Y la panceta queda espectacular. Así que nos vemos pronto. Chao, hasta luego.